Ya, entonces debería generarse un nuevo video. No sé si eso pase. Y ahora vamos a revisar lo que corresponde de hecho no les mencioné. Bueno, voy a mencionar ahora. El caso que acabamos de ver es con respecto a esta diferencia de las medidas muestrales, pero necesitamos conocer estos valores de aquí. ¿Por qué se usan, no? Se usan aquí para calcular la varianza de la diferencia. Entonces, se asumen conocidos. En este caso, entonces, tenemos el primero que dice si se conocen sigma 1 y sigma 2 cuadrado. Y ahora vamos a ver el caso en que no se conoce. Déjenme ver si estoy bien. Ya. Entonces, en el caso en el que no se conoce, uno puede además conocer algo, es decir, que se sabe que son iguales, por alguna razón. Y el caso en el que se desconocen, pero se sabe que son distintas. Entonces vamos a tener un subcaso aquí. No se conocen, pero son iguales. O no se conocen, pero son distintas. Y acá en el formulario también está así explicitado los dos casos. ¿Dónde está el formulario? Entonces fíjense que acá ya vimos la 1.3. Ahí está la distribución, que es cuadrado con n-1 grados de libertad. Ya vimos la diferencia de las medias, si se conocen estos dos parámetros, esto y esto. Y ahora, si se desconocen, vamos a ver que, al igual que cuando teníamos la distribución muestral, cuando no se conoce sigma, vamos a caer en una distribución T. En este caso también, vamos a tener una distribución T, donde se están utilizando las desviaciones muestrales, valores que se conozcan de una muestra, para reemplazar ese desconocimiento que tenemos de sigma 1 y sigma 2. Y bueno, en un caso cuando son iguales y cuando son distintas. Cambia un poquito esta parte de aquí. Y los grados de libertad. Entonces eso vamos a ver ahora. Entonces, en este caso otra vez tenemos lo mismo que antes, ¿no? Tenemos dos poblaciones, cada una con su media, con sus desviaciones estándar poblacionales, pero desconocemos ahora quiénes son. Así que lo único, sí. Está en el cuaderno de ¿qué es el GR6? Sí, sí, sí. Es que ahí empecé a escribir, pero les voy a copiar las mismas hojas al otro, si no se preocupen. ¿O quieren ir viendo ahora? No, Ángel, sí, le va Ya, a copiar todo, pues está bien. exacto. Sí, sí, va a estar disponible en los dos. Sí, gracias por avisarme igual. Les voy a copiar las mismas hojas en el otro apunte. Es para que vean que venía de este mismo, de la clase anterior. Ya, entonces vamos a quedarnos primero con este caso. Y lo que ocurre acá es que si son iguales, entonces vamos a poder definir el estadístico T, que es otra vez la diferencia de esas medias muestrales con la diferencia de su media, que es esto, y sobre, acá uno diría la desviación estándar, pero ya no es tan desviación estándar porque no conocemos quién es sigma 1 y sigma 2. Entonces lo que nos dice es que ahora hay un SP aquí que multiplica a la raíz de 1 sobre n1 más 1 sobre n2. ¿Y quién es este SP?
Es minúscula, ¿no? Traté de hacerlo pequeño, pero es pequeñito porque se va a poder calcular de la muestra. En este caso, nos dice que es N1 menos 1 por S1 cuadrado más N2 menos 1 por S2 cuadrado sobre N1 más N2. Sí, de hecho déjenme copiar ahora porque esto no debería estar en GR6 porque ellos no han visto todavía esto. Así que de gana voy a escribir todo acá. Voy a mover al GR5. Ya, entonces... Ah, no, esto no está acá. Claro, se duplicó un poco, pero no hay problema. Ah, es que de hecho podría borrar esta, porque esta ya está. Perdonen, Eso, ya nos quedamos solamente con esta que era su hoja original. Y ustedes no tienen este título. Ya. Listo, entonces, ¿qué necesitamos en este caso? Que hay dos poblaciones, población 1, población 2, cada una tiene su media, tiene su desviación estándar, que no se conocen, pero son iguales, y tienen un N1, tienen un N2, y ¿qué más? Tienen una desviación estándar que se calcula de una muestra, que la llamamos S1 y S2. Entonces estas son muestrales, son valores numéricos. Ya vamos a ver en el ejemplo. Y así calculamos SP y luego reemplazamos para tener la variable T. Vamos a ver enseguida el ejemplo 9. Ya, un poquito más grande. Ahí. Entonces nos dice que los cinescopios para televisión de un fabricante A tienen una duración media de tanto, mientras que los del B tienen una duración media de 6 años. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 del fabricante A, cuya desviación estándar es de 0,8 años, tenga una duración media que sea al menos un año más que la duración media de una muestra de los 19 cinescopios de un fabricante B, con desviación estándar 0,8? Y que consideremos que las varianzas son desconocidas, pero iguales. Listo, estamos listos. Eso es la única clave que necesitamos para saber cuál es la distribución que vamos a utilizar. Entonces, desconocidas pero iguales. Entonces quiere decir que sigma 1 es igual a sigma 2, o los cuadrados, da igual, son iguales, pero desconocidos. Ahora podríamos decir que hay datos para el fabricante. Así estaba bien, fabricante A y fabricante B. Entonces sabemos que vamos a comparar algo entre ellos dos. Nos dice que en el caso del fabricante A, una duración media de 6,5 años. Piense, hasta acá no nos han dicho que es una muestra, nada. Entonces esto es
parámetro poblacional. Nos dice que mu 6,5 años. Y como es del fabricante A, pongamos con la denominación 1. Y para el B tiene 6,0 años. Entonces, mu2, 6,0 años. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 16 para el fabricante A? Entonces nos dice que en N1, 16, cuya desviación estándar es 0,9. Entonces fíjense que acá ya estamos hablando de la muestra. Hay una muestra que tiene desviación estándar tanto, entonces eso es S minúscula. Y tiene desviación estándar 0,9 años. Bueno, luego leemos la pregunta bien, porque por acá nos dice que con respecto al fabricante B, que se tomó una muestra de 19 y que tiene una desviación estándar esa muestra de 0,8. Ya, eso es todo lo que necesitamos. Necesitamos la diferencia de las medias, N1, N2 y S1, S2. Ahora, la pregunta es probabilidad de que la muestra aleatoria tenga una duración media que sea al menos, o sea, que la X1 tenga una duración media que sea al menos, o sea, al menos un año más que la duración media de la otra muestra. Sí. Entonces, un año más. Un año más que la otra, que la duración media de la muestra B, del fabricante B. Entonces, esto es duración media del fabricante B, o sea, no del fabricante, sino de los cinescopios del fabricante B. Y esta pues es la duración media de los cinescopios del fabricante A. Entonces ahí se lee bien la pregunta, nos dice que la probabilidad de que una muestra aleatoria cuya desviación tenga una duración media que sea al menos un año más que la duración media de la muestra del fabricante B. Y ya. Entonces, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Pues sabemos la distribución de la diferencia, así que los dejamos a un solo lado. Y eso debe ser mayor a 1. Ya no hay valor absoluto porque la pregunta inicial era distinta. Se dan cuenta que no nos decía que la diferencia sea mayor o igual a 1, sino que el otro sea, que el primero sea una unidad más que el segundo. Y ahí ya no queda ningún valor absoluto porque la pregunta se planteó así. Ahora, sabemos que esto, la diferencia de las medias tiene una distribución normal. No sabemos nada en realidad. No sabemos nada. Solo sabemos que podemos definir un estadístico T con esos valores nada más. Entonces, como T, en la tabla nos entrega los T mayores o iguales que un T. Entonces está bien esta desigualdad, no hay que tomar el complemento. Y solamente hay que transformar a esa variable T que podemos ver en la tabla. Entonces acuérdense que esto, la variable T nace de restarle la diferencia de las medias y dividirlo para esto. Entonces calculemos aparte este pedacito y este pedacito. Entonces luego solo restamos a ambos lados eso y dividimos para lo que nos salga. Entonces, voy a poner que para calcular esto necesitamos esta diferencia de las medias, diferencia. Y eso sabemos que es 6,5 menos 6,
0,5 y necesitamos SP. SP es, con ese pequeñito. SP es N1 menos 1, S1 cuadrado más N2 menos 1. Voy a ponerlo así para que no se confundan con el S mayúscula. Con el N1 más N2 menos 2. Ahora N1 es 16 menos 1, 15. Por S1 cuadrado que es 0,9 cuadrado. Más N2 menos 1 que es 18. S2 cuadrado. 0,8. Y dividido para N1, 16 más N2, 19 menos 2. Ya, entonces 15 por 0,9 al cuadrado más 18 por 0,8 cuadrado. Me quedó 23,67 sobre 16 más 19 menos 2. Entonces 23,67 dividido para eso. Lo pueden guardar. Yo lo voy a dejar así para poder utilizar con todos los decimales arriba. No creo que quede ninguna fracción. Voy a dejarlo así. Ya era SP, pero a SP hay que multiplicarlo por la raíz de... Entonces la raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. ¿Cuánto es N1? Era 16. 1 sobre 19. Igual veamos si nos queda alguna fracción. Y la raíz de esto. No, en realidad. Entonces, queda esta raíz de 35. Ya, ahora sí. Entonces sabemos que x1 menos x2 tiene una distribución, no tiene una distribución normal, perdón. Me mato con lo mismo. O sea que la t, que es esta, menos, ahora hay que restarle la diferencia de las medias, que era 0,5. Sobre el SP, que era este valor de acá, por esta raíz. Ya, esta sí que es la distribución que tiene T con... ¿cuántos grados de libertad? No les dije, ¿o sí? No, no dije nunca eso. No sabemos qué distribución tiene aún. No sabemos los parámetros. Lo que nos falta acá es que esta tiene una distribución T con N más 1, o sea, N1 más N2 menos 2 grados de libertad. También pueden escribir como T, N1 más N2 menos 2. Entonces, esta tiene, ¿cuántos grados de libertad? N1, que era 16, más N2, 19, y menos 1, menos 2.
Entonces una t con 16 más 19 menos 2, 33. Ah, es justo el denominador de este. Bueno, 33 grados de libertad. Ya, pero lo que nos preguntaba inicialmente era la probabilidad de que x1 menos x2 sea mayor a 1. Y entonces, ahora sí, sabemos que al quitarle 0,5 y dividirlo para eso, nos queda una t. Sería 1 menos 0,5 sobre esto de acá. Y bueno, sabemos que t sigue una distribución de student con 33 grados de libertad. Entonces la probabilidad de que t sea mayor a ¿cuánto? 0,5 dividido para 23,67 sobre 33. Y por la raíz de 35 sobre 304. Ya no confío en mi calculadora porque es muy básica y no sé si es que mis paréntesis funcionan. Ya no me salió. ¿Cuánto les dio a ustedes? Le va al cuadrado. Hay un error por aquí. No, sí está al cuadrado. Bueno, hagan la cuenta por favor y me cuentan cuánto les sale. 2,05, profe. Ay, a mí también me salió lo mismo. Pero en el apunte está otro valor que hicimos. A ver, este SP son 23,67 dividido para 33. Ah, dice que el valor le sale diferente. A ver, revisemos cómo calculamos SP. N-1, 15 por 0,9 al cuadrado más 18 por 0,8. Ya, ahora veamos si es que está bien hecha esa suma. Sí, parece que está con algún error el libro. Ah, ya sé, ya entendí. Es que esta fórmula es para SP cuadrado. Entonces lo que acabamos de calcular acá es el cuadrado. Y nosotros necesitamos solamente SP. Ya. Entonces hay que sacar la raíz de esto. Ya, disculpen, ahí estaba el error. Ya, ahora ¿cuánto saldría? 1,74. 1,74. Gracias, Michelle. Entonces, o Michael, no sé, ¿cómo te llaman? Es Michael. Siempre te he dicho mal, lo siento. Ahora como que pensé y dije, no creo que se pronuncie así. Ya. Entonces, ahora hay que buscar en la tabla T. Esa la teníamos disponible acá. T. Ahí está. Entonces, necesitamos los 33 grados de libertad. No hay 33 grados de libertad. Ya voy a ver si es que no sale muy distinto el dato con el 30. Y les voy a buscar una tabla T más grande, quizás tenga más valores.
Esta no trae solo el 30 y nos pedían el ¿cuánto? El de 1.74. Buscamos el que esté más cercano a 1.74, que sería este. Y por lo tanto es la probabilidad 0.05. Sí, o sea, no está tan mala aproximación. Podríamos dejarlo así. Hay que pensar que igual esto siempre es lo mayor igual, ¿no? Por eso dejamos la... Ay, me asusté, son los niños que están gritando. Ya. Que sea mayor, ¿no? O sea, que aquí sea mayor. Y así podemos buscar ese valor en la tabla. Y eso sería entonces. Entonces, diferente a lo que hicimos antes, porque ahora se asume que no se conocen las sigma, pero son iguales, al menos. Ahora hay el caso en el que se asumen que son diferentes. Entonces, vamos a ver caso diferente. No sé si lo hice lo suficientemente notorio aquí. Ya. Entonces, la distribución va a ser t también, pero va a cambiar un poco sus grados de libertad y la definición de la misma variable t. Entonces, en este caso, ahora t considera que lo mismo, vamos a hacer la diferencia. La media que se considera la diferencia de las medias, pero ahora la desviación estándar es... Esta como que viene directo de si se conociera sigma. Cuando se conoce es casi esto, pero en lugar del S11 viene el sigma 1 cuadrado. Ya, y esto es un poquito más corto, digamos, porque no hay el SP que hay que calcular aparte, pero el problema ahora son los grados de libertad. O sea, esta distribución T es una T de student, pero los grados de libertad son un numerito B, donde el B es complicado, o sea, un poco más trabajoso. Nos dice que hay que utilizar la desviación estándar 1 al cuadrado sobre N1 más. Yo le estaba poniendo con una S cursiva. S1 cuadrado más S2 cuadrado sobre N2. Y todo esto para S1, S1 cuadrado N1 al cuadrado sobre N1 menos 1 más S2 cuadrado N2 cuadrado sobre N2 menos 1. Bueno, para eso está el formulario. No se lo tienen que aprender de memoria para nada. Así que en el formulario ya pueden encontrar que este es el valor de B. Y lo que necesitan tener entonces son datos sobre C1 para poder reemplazar. C1, N1, S2, N2 y μ1, μ2. Entonces, hagamos... El ejemplo es el mismo, solo que ahora nos dice que consideremos que son desconocidas. Y ya solamente con eso, el ejercicio es distinto.
Ya, entonces fíjense que la propuesta de ejercicio es lo mismo, solo que ahora nos dice considere las varianzas desconocidas y diferentes. Entonces cambia el estadístico, cambian los grados de libertad y cambia el ejercicio por esa hipótesis. Ya, lo que puede ocurrir que, solo una observación aquí, puede ocurrir que B no sea un entero y los grados de libertad son enteros. Entonces, hay que utilizar el que sea más cercano a esos grados de libertad. Buscar el entero más cercano. Para arriba o hacia abajo, no importa. El que esté más cerca. Ya, entonces tenemos los mismos datos, pero ahora hay que preocuparnos de calcular esta... Bueno, calculemos μ1 menos μ2. Sabemos que era 6.5 menos 6. Ahora, cuando calculemos S1 cuadrado sobre N1 más S2 cuadrado sobre N2. Entonces, desviación estándar, este es 0,9 y el otro tenía esta desviación estándar 0,8. Entonces, 0.9 sobre 16 más 0.8 sobre 0.8. No, sobre, perdón, el n era 19. Esto sobre 16 más 0.8 cuadrado sobre 19. 0.0. Pero sí, no importa. Lo pueden guardar mejor porque igual hay que sacar la raíz de esto. Sí, mejor lo guardan acá con los decimales y luego hay que utilizar la raíz. Ahora sabemos que calculemos de una vez B, ya que estamos aquí. Lo primero nos dice que hay que calcular eso y elevarlo al cuadrado. De hecho, es lo mismo. 0.08 al cuadrado sobre... Ahora solamente la primera parte. 0.9 al cuadrado sobre N1 al cuadrado sobre 15. Y ahora hay que calcular 0.8 al cuadrado sobre 19 al cuadrado sobre 18. Ya, ayúdenme calculando eso, por favor. ¿Cuánto les da? Me quedo 27.36, 15. Ya, 27.36. ¿Alguien más tal vez para verificar que esté bien? A mí me salió 35.46. Ya, eso es demasiado diferente. A ver.
¿Alguien más? Ah, porque yo hice y me salió pésimo, o sea, ni siquiera cerca. A ver. A mí me salió 27:36. Ya, ok. Dos Sí, votos sale a favor. 7:36. Ok. Gracias a todos. Entonces, ahí está. Sí, eso me convence más. Entonces, uno lo aproximaría al más cercano, puede ser 27. ¿Sí? El entero más cercano. Son grados de libertad, así que tiene que ser un entero. Ya, entonces, ahora recién tenemos lo siguiente. Nos dice calcular la probabilidad de que el X, es la misma pregunta, ¿no? Que el X exceda al X2 en una unidad. Este era, ¿no? Estoy en otro ejercicio yo. No, eso mismo era. Entonces, probabilidad de que X1 barra menos X2 barra sea mayor a 1. Y como vamos a hallar una variable t, entonces está bien con mayor o igual. Ahora, probabilidad, podemos poner directo la variable t, pero a esta le tenía que haber pasado dividirla para la diferencia de las medias, que es 0,5. Y dividirla para la raíz de esta de aquí. Entonces, raíz de 0,08 con sus decimales. Y ahora sabemos que t tiene una distribución t de student con 27 grados de libertad. Ya eso aproximadamente 0,08. ¿Y la t cuántos decimales tiene? Veamos. Eso nunca les he dicho. Ah, tiene 3 decimales, entonces hay que dejarlo con 3. 1,768 aprox. ¿Será? ¿Por qué no sabe tan distinto a lo que está en el libro? 0,9 cuadrado. Quizá por esta aproximación de aquí. Si llevan ustedes están llevando todos esos decimales para saber cuánto les da con todos los decimales. Inge, con todos los decimales ahí sale 1.722. Ah, ya, muchas gracias. 72,2. Sí, llevar todos los decimales. ¿De dónde? Ya, entonces vamos a la tabla, buscar 27 grados de libertad y además al 1,722. 27 grados de libertad. Y dentro de esta fila buscamos al más cercano al, ¿cuánto era? 1,72. Bueno, el que hayas, no, porque no, si este está más cerca. Y vemos entonces que para ese valor 0,05. Ya. Entonces, bueno, no me gusta mucho esta parte porque es como, usa la fórmula, reemplace y como que, bueno, podríamos hacer un análisis. Se puede siempre analizar algo. En este caso, la probabilidad. Veamos cómo cambió, más bien cómo cambió la respuesta anterior con respecto a esta. ¿Cuánto quedaba aquí? Ah, lo mismo. Lo mismo, ok.
tal parece que no importa si son iguales o no. Esa probabilidad no cambia. Podría ser algo interesante. Nada, solamente nos dice que aunque sean desconocidas, pueden ser iguales o no. La probabilidad de esta siempre es la misma, así que no se ve afectada por esa propiedad de las sigmas. Ya. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Cuánto nos quedan? 15 minutos. Vamos a terminar con ustedes la hoja 5. Hice una pregunta, o sea, de manera general, no afecta en nada si los sigmas son distintos o iguales, o solo en este ejercicio. Solo en este ejercicio. Sí, porque si no hubiese ninguna diferencia, no se distinguirían ambos casos. Es distinto porque, la hipótesis de que sean iguales o distintas afecta a la distribución. Saben que cambió un poco la desviación estándar y cambia un poco el t y debería cambiar un poco el valor, pero depende mucho de lo que observemos. Veamos cómo eran las sigmas muestrales. Quizás eso nos dice algo claro. O sea, fíjense que estas muestrales son como una representación de las desconocidas, de estas sigmas desconocidas. Y en un caso uno dice que puede asumir que son iguales y casi son iguales, 0,8, 0,9, quizás es como ser iguales, pero a la vez igual son distintas. Entonces, quizás sí son distintas, pero son muy cercanas que casi pueden ser iguales. Solo en este ejemplo, esa puede ser la razón. Se evidencia un poco en la muestra también. En la muestra uno puede ver que son casi cercanos. Y quizás por eso no se ve la diferencia, pero en otros casos no. O sea que seguramente cambia un poco el resultado. Tampoco cambiará mucho, pero será distinto. En este caso nos dio igual. Ya, entonces veamos la última partecita, es bastante sencilla. Y con eso terminamos las distribuciones de muestreo. Distribución nomás, distribución de muestreo para el cociente o la razón de dos varianzas. Esto es S1 mayúscula sobre S2 mayúscula. Entonces, él les había explicado al inicio que puede ser interesante analizar esta razón porque también uno quiere saber qué tan distintas son las variabilidades entre dos grupos. Y uno puede preguntarse esta distribución, o sea, qué tan diferentes son. En estadística, si uno intenta calcular cuál es la distribución de esa diferencia, es un poco complicado. Así que para qué complicarse la vida si el mismo análisis se puede hacer analizando el cociente. Porque decir que son muy distintas quiere decir que o esto es muy grande y comparado con esto, o sea, es muy grande comparado con el otro, entonces nos queda algo muy grandote. Y si al revés, esto es, no, al revés, más bien porque el denominador se me hace más fácil interpretar. Si esto es muy pequeño comparado con lo de arriba, entonces eso es muy grande, la diferencia es muy grande, el cociente es muy grande. Y al revés, si es que esto es muy grande comparado con este, entonces es muy pequeñita esa razón, porque estaríamos dividiendo algún número para algo muy grande y por lo tanto esa razón es muy pequeña. Entonces los dos casos donde el uno es muy grande o muy pequeño, hace que esa razón sea muy grande o muy pequeña. Al revés, muy pequeña o muy grande. Entonces el único caso en el que estas dos podrían ser iguales o parecidas es cuando esto se aproxime a 1. Si no hay tanta diferencia entre ambas, estará cercano a 1. Y si hay mucha diferencia para un lado o para el otro, eso será o muy grande o muy pequeño. Entonces, la misma
esta razón, digamos, nos permite hacer el mismo análisis que si calcularíamos una diferencia, pero la distribución asociada a este cociente es más fácil. Entonces nos quedamos con el análisis del cociente en lugar de la diferencia. Ya que nos dice que vamos a suponer que hay dos poblaciones. Suponemos dos poblaciones. Entonces ya vemos acá la población 1 y población 2. En este caso, las dos tienen distribución normal. Y lo que nos dice es que cada una con sus propios parámetros. En este caso, μ1 sigma 1 cuadrado y μ2 sigma 2 cuadrado. Ambas distribuciones normales. Y nada, si nosotros tenemos esta varianza muestral y esta varianza muestral, entonces lo que nos dice, también tenemos N1, perdón, y N2. Entonces nos dice que al analizar el cociente, esto satisface lo mismo que antes. Quisiéramos saber cuál es la esperanza. En este caso, esperaríamos que sea sigma 1 cuadrado sobre sigma 2 cuadrado. Y eso nomás podemos saber. También podemos definir un estadístico. F, que corresponde a considerar la variable aleatoria S1 cuadrado y dividirla para sigma 1 cuadrado. Y tomar S2 cuadrado para sigma 2 cuadrado. Y esta ahora es una variable Fisher, por eso tiene la F representando una distribución de Fisher. Y esta va a depender de dos parámetros, y en este caso 2 grados de libertad. Esta es una distribución de Fisher con dos parámetros. El primero es N1 menos 1 y el otro es N2 menos 1. Y a estos se los conoce como grados de libertad. Ahora, se dice que como es N1 y la población 1 está en el numerador, entonces se le llama a el grado de libertad del numerador. Grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Porque en las tablas van a aparecer numerador y denominador, entonces estamos a ver a qué se refiere. Ya, ¿quién es la distribución F? La vamos a ir a ver en la tabla para que la conozcan. Ya, la Fisher está aquí. Voy a borrar esto. Ya, entonces la Fisher necesita dos parámetros. El primero está aquí en la primera columna que dice grados de libertad en el denominador. Y acá nos dice grados de libertad en el numerador. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, y aparte es importante mirar el gráfico, nos dice que para la F, la tabla nos entrega lo mayor igual. Entonces vamos a querer calcular la probabilidad de que F sea mayor o igual a, no sé si me ocurre algo por aquí, 27.65. Entonces, nos deberían decir que, bueno, nos deberían decir que tiene, este caso es 8 y 5. F tiene 8 y 5 grados de libertad. Y entonces uno diría, bueno,
Entonces voy a 8 en el numerador. Estos son los grados de libertad del numerador, entonces voy al 8. Y en esta misma columna voy a los grados de libertad del denominador, que son 5. Aquí. Entonces estoy como en este bloque. Estoy en este bloque. Y ahora busco el que es más cercano a 2765. O sea, yo me saqué un valor de la tabla y por eso encontré uno igual, pero nos pueden dar cualquier valor y uno busca el más cercano. O sea, nos hubiesen dicho, por ejemplo, 20 cuánto, 26, no sé. Entonces uno iba a la tabla, buscaba en ese grupo el que esté más cercano y hubiésemos elegido este. Ahora, una vez que ya hemos elegido eso, hay que ir a buscar cuál es la probabilidad asociada. Elegimos este. Y ahora en esta segunda fila donde dice P, ahí están las probabilidades. Entonces regresamos hasta la probabilidad asociada 0.001. Entonces, primero buscamos grados de libertad del numerador, del denominador y llegamos a un bloque de valores que son el cruce de esos dos grupos. Y luego dentro de ese buscamos el F que se aproxime más al F que estamos buscando. Y con ese regresamos a la segunda fila, perdón, segunda columna, donde están las probabilidades. ¿Sí? Esta es la segunda columna. Y buscamos cuál es la que está asignada ahí. Entonces fíjense que hay pocas probabilidades ahí. Desde 0.01 hasta 0.1. Es porque en general se ocupan solo esas para los análisis con la tabla Fisher. Y ahí la tabla Fisher es muy grande porque hay muchos grados de libertad para el numerador y hay muchos grados de libertad para el denominador. Y para cada uno hay 5 valores. Entonces son todas estas hojas solo de Fisher. ¿Qué hora es? Oh, quería que hagamos al menos un ejemplo. De hecho, solo hay un ejemplo. Ya sí lo alcanzamos a hacer. El ejemplo 11. Ay. Ya, el ejemplo 11 nos dice que si S1 cuadrado y S2 representan las varianzas de las muestras aleatorias de tamaño y nos dan cuánto vale N1 y N2. Entonces, tomadas dos poblaciones normales, importante la hipótesis, nos dice que cada una tiene varianza por un lado 10 y por otro lado 15. Y ya, nos dice que encontremos la probabilidad de que S1 al cuadrado sobre S2 cuadrado sea mayor a 1.26. Entonces nosotros no conocemos esa distribución, pero conocemos la F que corresponde a dividir a cada una para su desviación estándar. Entonces lo que podemos hacer es dividir a cada una para la desviación, para la varianza, perdón, para la varianza, que en este caso es 10, y en el otro nos queda S2 cuadrado sobre 15. Ahora, en los otros ejercicios, como que uno dice, resto ambos lados, divido para. Acá lo que estamos haciendo es dividiendo al numerador por un valor y al denominador por otro. Pero hay que darse cuenta que esto, que ustedes hacen extremos y medios, es igual a 15 S1 cuadrado sobre 10 por S2 cuadrado. Entonces, lo que en realidad hicimos fue multiplicar a este pedazo de aquí por 15 décimos.
Entonces hay que hacer lo mismo al otro lado para que no se altere. Por el 1.26. Y ya, entonces sabemos que el lado izquierdo es una distribución de Fisher. Y el otro lado nos queda 15 décimos por 1.26. 1.89. Ahora necesitamos además los grados de libertad y por eso nos dieron los valores de n, si no, no hubiésemos podido calcularlos. Esto nos dice que f tiene una distribución de Fisher con n1 menos 1, n1 menos 1 que sería 24 y n2 menos 1 que sería 31. Y ahora podemos ir a la tabla, buscar estos en el numerador, en el denominador, luego buscar el valor 1.89 y encontrar la probabilidad asociada. Ahora este es mayor, entonces veamos si era justo lo que nos da la tabla Fisher. Sí, justo la tabla Fisher nos da los valores mayores a cierto valor. Entonces ahí está bien. No hay que hallar el complemento ni nada. Entonces vamos a buscar 24 en el numerador. Como no hay 24, encontramos el más cercano, 25. Numerador. Ahora nos dice que en el denominador es 30. Denominador 30. Aquí. Entonces, 30 con ¿cuánto? Con 24. Que era este grupo de aquí. ¿Sí? 30 y 24, que es 25. Entonces, dentro de este grupo buscamos al 1.89, que se parece a este. Y ahora con este buscamos cuál es la probabilidad. Nos dice que es 0.05. Ay, ya este número ha salido 1000 veces. 0.05. Bueno, es lo que es. Y eso es todo. Está claro esto último. Entonces nos pedían el cociente, pero no conocemos directamente la distribución del cociente. Conocemos la distribución del cociente, cada uno numerador dividido para su varianza y denominador para su varianza. Entonces hacemos esa división. Y hacer esta división nos dimos cuenta que en realidad era como multiplicar 15 décimos a cada lado. Entonces multiplicamos por 15 décimos a ambos lados para que acá nos quede la f y acá nos quede la f correspondiente también. Entonces nos quedó que era 1.89 y ya con esta información, más la información de los grados de libertad, podemos ir a la tabla y buscar quién es el valor de la probabilidad. Siempre ver que en la Fisher sea mayor o igual. En la TD Student también es mayor o igual. En las que son menores son en Z y en la G cuadrado. Esas dos nos dan valores menores o iguales a algo. Y esta F con la T, los mayores iguales. Ya. ¿Alguna pregunta que deseen hacer? Bueno, entonces lo que les... no sé, no hay nada. Lo que les sugiero es que estudien de la hoja de ejercicios, que aprovechen de hacer sus tareas también y ya deberían poder terminarlas. Y con eso estarían listos para la evaluación. Los ejercicios son así, o sea, no hay nada extraño que yo pueda preguntarles. Siempre les van a decir, hay dos poblaciones, esta es la media, esta es la desviación estándar, o no hay desviación estándar, pero hay estas que son muestrales, y este es el N1 y este es el N2, y ya. Entonces, lo único que hay que estar bien entrenados es en identificar los grados de libertad, los parámetros, y luego saber leer bien las tablas. Eso es todo lo que necesitan. Es un poco mecánico en realidad esta última sección. Dime, Brian. Profe, ¿puede subir un poco?
Claro. Ahí. Subir o bajar, no sé. Subir al ejercicio 10. Ejemplo 10. Ejemplo 10. Los grados de libertad. Ya. Sí, ahí considerando todos los decimales, salió 30 grados de libertad. Ya. Puede pasar. O sea, lo bueno de esto es que no es tan estricto porque son muy cercanos los valores entre 25 y 30, por ejemplo. Entonces no les va a variar mucho, pero muy importante que utilicen todos. O sea, si entonces usando todos los decimales, les va a salir igual, yo creo que les va a salir el mismo valor. Todos los decimales, el B es 30 entonces. Ya. Entonces uno podría ir a ver cuánto es con el 30 y quizás es lo mismo. De hecho sí, porque no salía la misma respuesta. Entonces, o sea, es importante llevar todos los decimales, pero no va a variar mucho si no. Sí, pero de todas maneras lo que siempre se sugiere es llevar todos los decimales. Gracias, Brian. Sí, Entonces, y sí, en la dime. respuesta salió 0.0477. Ah, pero es que eso lo hiciste en algún software, porque las tablas no nos dan esos valores. Sí, usando El Excel, mm, no sé. Sí, lo que pasa es que las tablas son solamente no sé, van agarrando algunos valores nomás, no podemos escribirlos todos porque son infinitos y entonces uno siempre busca el más cercano. Ahora, si uno utiliza Excel o R o la misma Google para decir cuál es el valor de la exacto, les va a salir con mucha más precisión. Ahora ese valor 0.047 algo, ya si uno lo aproxima a dos decimales, nos queda 0.05. No hay ningún problema. En realidad en esta sección, dado que las tablas ya son una aproximación bastante exagerada de los números que estamos buscando, uno no puede ser exigente tampoco con los decimales que salgan al final. Hay mucha aproximación entre medio. Lo que sí que no van a diferir mucho. Van a ser bastante parecidos. Ya. ¿Algún otro comentario o duda? Listo, entonces les agradezco mucho por haber venido hoy a la clase. Va a quedar disponible, se las voy a mover de este grupo al otro para que quede toda la lista de videos en el mismo grupo de ustedes. Ya está el apunte, entonces listo también en su OneNote. Y eso sería todo. Les agradezco mucho y les pido disculpas también por anularle la clase el día de ayer, pero ya estamos al día entonces. Vamos a detener la grabación.